Como es Dios bueno. Aleluya, vamos a iniciar, mis hijos. Damos la bienvenida a todos los que se han reunido el día de hoy para gozarnos con la palabra, con la oración, con la alabanza. Dios está haciendo cosas maravillosas que no entendemos. ¡Aleluya! ¡Jesús! Muchas que ni siquiera alcanzamos a ver. Amén. Pero cuando nos enteramos de lo que está haciendo, pues nos gozamos con cosas maravillosas. Sí, amén. Entonces eso es importante agradecer. Sí, amén. Es importante tener ese espíritu de agradecimiento, mis hijos, Amén. para con todo esto que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Que realmente aprendamos esa área. Gracias, Jesús. Es mi anhelo aprender a ser más agradecido de lo que, Amén. entre comillas, pretendo ser Amén. o presumo ser. Amén. Entonces, yo sí le pido a Dios que me enseñe a ser agradecido, porque cuando voltea uno hacia atrás, de dónde viene uno, y vienen los recuerdos de la niñez, de la pobreza, de las carencias, de aquello que, por ejemplo, pues de donde venimos, al menos dentro de mi niñez, padecimos hambres, padecimos necesidades, crecimos sin tener lo que hoy tenemos, como ropa, alimento, techo propio. Y yo creo que son cosas que deberíamos de aprender a valorar. Amén. Porque este país nos vuelve muy desagradecidos. Sí, amén. Créame, yo lo comento por mí mismo, porque pues antes en camión, a pie, y ahora que resulta que hasta carro nuevo queremos, ¿no? Amén. Traemos un yonquecito ahí que sirve y que nos lleva para completar nuestras necesidades, pero queremos uno muchas veces para presumir sin necesitarlo, sino que muchas veces por esa vanidad que existe dentro de uno. Decía mi esposa hace rato antes de que llegaran ustedes, muchas de las veces le hacemos daño a las personas cuando les hablamos o les decimos de cosas que tienen buenas. Decía mi esposa de la olla de los frijoles, y a mí cuando me dicen que los frijoles me salen buenos, cuido mucho la olla y me pavoneo, me lleno de orgullo de eso que hablan bien de mí. Y muchas veces nosotros hacemos daño porque o las personas no tienen la madurez suficiente para recibir la palabra como pretendemos dársela. Por ejemplo, cuando hablamos de los dones o de los talentos que personas tienen, se vanaglorían cuando los felicitamos o cuando le decimos qué bien toca, qué bien canta, qué bien hace esto, qué bien, siendo que son cosas que Dios nos regaló y que uno lo hace con la intención de que los pongan al servicio de Dios, y que no nos vanagloriemos de eso que Dios nos ha regalado, que no es de nosotros, pero que Dios lo puso para que lo pusiéramos al servicio de Él. Amén. Para su obra. Amén. Para que Él sea conocido, para que pues realmente demos a conocer su nombre. Amén. En uno de los estudios que he estado agarrando, que agarramos muchos, me impacta cómo el Padre Nuestro habla de que hagamos la voluntad. Amén. Amén. O que se haga su voluntad en nosotros. Amén. En nosotros. Entonces, cuando desconocemos esa parte, allí habla de la voluntad razón. Amén. Habla de hacer conocido su nombre en nosotros y nosotros hacer conocido el nombre de Él. Amén. Y es lo que menos hacemos, y es lo que menos entendemos, y es lo que menos procuramos hacer. La mayoría de las veces hacemos conocido nuestro propio nombre. Sí, amén. Yo soy el pastor fulanito de tal, yo tengo una iglesia de tantos, y presumo, y mucho el yo-yo. El yo-yo es vanagloria propia, que es algo de esa parte llena de maldad que traemos, que no entendemos. Amén. Y nos vanagloriamos de cosas como esas. Entonces, es interesante ir analizándonos un poquito, mirarnos al espejo,
Decía el hermano hace rato dentro de la rueda que deberíamos de participar como hermanos, que Amén. deberíamos de unificarnos, que no cerrarnos en la burbuja que acostumbramos cerrarnos y empezar a meternos a participar y a dejar de ver el defecto del hermano y a participar de los dones que él tiene y a ver eso bueno que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Y hacer a un lado esos defectos que todavía no corregimos, que son muchos, pero Amén. que Dios tiene su tiempo para estar trabajando con todos esos defectos que todavía tenemos. Todo esto me ha ido llevando, mis hijos, porque esta semana también entendí algo que ya había estudiado, pero que se me abrió el entendimiento nuevamente a un nivel Amplificado. amplificado. Gracias, hermano. Esto que les acabo de decir del Se le Padre dieron Nuestro, Otros ojos de entendimiento. esto que les acabo de decir del Padre Nuestro, de que nosotros oramos para que Él haga su voluntad en nosotros. O sea, haznos conocer tu nombre y tu naturaleza. Para nosotros hacerla conocida. Amén. Esta parte me golpeó porque en la eternidad pasada, cuando Lucifer era el encargado Bendito. de hacer conocido el nombre, Gloria a de Dios. enseñarle a usted el nombre, de hacer la voluntad en la eternidad pasada con nosotros, porque era el encargo que él tenía. Amén. Aleluya. Él tenía que venir proclamando a Jesucristo, hacer conocido el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y renunció. Entonces, ahora el que hace que nosotros conozcamos al nombre de Jesucristo es el Padre. Amén. Amén. Y el Padre nos delega la responsabilidad que tenía Lucero para que hagamos conocido el nombre del Hijo. Amén. Entonces tenemos esa parte delegada, entregada a cada uno de nosotros que no alcanzamos a entender. Amén. Bendito Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿por qué está Lucifer enojado con nosotros? Por eso. Porque vamos a conocer el nombre. Porque damos a conocer el nombre. Aleluya. Porque en la oportunidad que tengamos, o que tenemos, aquellos que ya lo hacen, demos a conocer el nombre. Amén. Amén. Que lo prediquemos, ¡Jesús! que lo enseñemos, que lo Amén. ministremos y que nos hagamos invisibles para que sea conocido el dueño del nombre. Amén. Amén. El que respalda esto que hablamos, que no es de nosotros, que es de Él. Amén. El que usa los dones y los talentos que no son de nosotros, que son de Él, y Él los usa para hacer conocido el nombre. Amén. 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 Para que lo conozcan a Él y usted Amén. y yo Aleluya. nos hagamos a un lado. Amén. Que Aleluya. le presentemos al dueño del nombre. Que enseñemos quién es el dueño del nombre. Amén. Amén. Que nos deshagamos del yo-yo Amén. Amén. para que sea conocido Él. Amén. Amén. Que los llevemos a todos y cada uno de aquellos que Amén. Amén. están en la iglesia o que conocemos, Amén. que les mostremos que no somos nosotros, Amén. Amén. que es el dueño del nombre, Amén. el que nos quiere usar, que Él nos regaló talentos y dones Amén. que tenemos que Amén. poner a trabajar, y que es por su gracia y su misericordia que estamos aquí. Amén. Amén. Ese trabajo de hacer conocido su nombre lo tenía Luzbel. Y cuando usted hace conocido el nombre, por supuesto que se va a enojar. Bendito Jesús. Amén. Amén. Es el enojo que ellos tienen. Porque si usted se fija, el Señor, el Dios, no batalla uno mucho para decir Dios y el Señor. Pero cuando decimos Jesús o Jehová, es diferente. Amén. Se desata Sí. el ejército de maldad en contra de nosotros. Amén. Amén. Entendiendo esta parte, mis hijos, Con solo En decir contra amén. del nombre. Es en contra del nombre. Con Entendiendo. decir amén se prende la mecha. entendiendo esta parte, gracias. Aleluya, gracias Señor, Entonces, porque tú eres bueno. estamos dando a Amén. conocer al Y que para es el dueño, siempre su misericordia. al que nos rescató, Amén. Amén.
al que nos sacó, porque Él tiene Al una que nos promesa. hizo. Él tiene Amén. una promesa Nuestro de hacedor. recuperar a aquellos que le pertenecemos. Amén. Regresarlos. O para que regresemos a donde pertenecemos. Amén. Pero tiene que cuadrarnos. Tiene que pulirnos. Tiene que hacer su trabajo. Y educarnos. Por supuesto, gracias hermano Meni. Quitarnos todos esos Enseñando. excesos Enseñándonos la verdad y poniéndonos. Corrigiéndonos. para la corrección. Sí, amén. Quitando esa mentira, esa... Amén. Enseñándonos toda esta Iniquidad. naturaleza que tenemos de pecado. Amén. Amén. Que siempre hemos utilizado aún siendo cristianos. Amén. Amén. Porque si usted se fija, estamos hablando de la mayoría de los orgullos y la mayoría de los siervos de Dios fueron atacados, Amén. mordidos. O sea, unos mordidos, otros picados, otros picoteados, Otros levantados, Y otros comidos. otros devorados. Amén. llevados por el águila hasta arriba. Amén. Todos hombres imperfectos, pecadores. Todos. Entonces Igualitos que nosotros. eso Dios nos lo enseña Amén. para que veamos que tenemos esa naturaleza literal de pecado, pero Que somos exponenciada. Porque si superorgullosos. antes era menos la forma de pecar, en estos tiempos es mucho mayor la forma en que pecamos. Amén. Así como la ciencia ha avanzado, La maldad Así también. avanza. La maldad. También la maldad. ha avanzado. Los muros de Se ha facilitado los muros se de va maldad el haciendo, se van pecado. fortaleciendo. Cada vez mayor y lo vemos menos como pecado, porque nos lo quieren enseñar que no es pecado, que es libertad, que son muchas cosas, pero menos pecado. Que ya es cultura, es Entonces, todo eso tenemos que tener nosotros no es cuidado pecado, es cultura. de lo que practicamos, No, de es lo que mi hacemos, deseo, es mi anhelo. de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que miramos, Amén. hacia dónde vamos, lo que escuchamos. Todas esas áreas tenemos que empezar a tener No sé. cuidado. De lo que miramos, cómo lo miramos. Amén. Y lo que ¿Qué- hablamos, qué- cómo lo Lo hablamos. que tocamos, ¿Qué incita en cómo lo nosotros? tocamos, cómo Cada está una de nuestro esas interior, cosas. ¿Qué hay detrás de ¿qué hay eso? detrás de eso? La actitud que utilizamos, Escuchar. la forma en que hablamos, ¿Cómo escuchar? o sea, Que todo se aquello. levanta y que empieza uno a decir, Señor, ¿por qué sentí esto? No, si no estoy, yo no lo quiero. Te lo rindo, Señor. Pero Le toca, por ejemplo, yo veo muchas veces y lo veo en mi trabajo y lo veo por todos lados. Por ejemplo, a mí me escuchan por educación, pero no ponen atención. Amén. O sea, hacen como el búho. ¿No ha visto el búho? Los ojos. Abre los ojos así como si estuviera muy atento, muy interesado en la plática, y resulta que vuelves a preguntar de lo que le hablaste a los 5 minutos, 2 minutos, y no escuchó, nada más puso su cara haciendo como que escuchaba, pero hizo lo que la serpiente, metió la cola en el oído para no escuchar. Es que oyendo no oyen y viendo no ven. Eso Eso nos pasa. tenemos que entender. Por eso tenemos que volver a repetir y a repetir y a repetir y a repetir muchas de las veces la enseñanza, porque la enseñanza ¿Sabe que es muy bueno? es robada. Amén. Sí, hermana. Ana. Lavarnos los 5 sentidos continuamente, así como nos lavamos las manos, los pies, Amén. los 5 sentidos en nuestra triple naturaleza. Aleluya. Eso nos ayuda a ir, Amén. ¿verdad? Practicar quitando el lavamiento todo de eso. manos y de pies es importantísimo la mayoría del día, todo lo que podamos y nos acordemos. Y la triple naturaleza, los 5 Después sentidos. también. viene otra de las partes, las entrañas. Amén. también. Después viene la triple naturaleza, pero las principales es Las- lavado de manos, de pies y las entrañas. Amén. Las Amén. entrañas, siempre mantener esa área en lavamiento continuo con la palabra. Amén. Amén. Y con la sangre. Utilizar la sangre Amén. es en otra área también para sumergirnos, pero esta parte es diferente.
Estamos hablando de Sí, lavar las cada- manos en el cada- lavacro. Sí, estamos tiene lavando su los pies ministerio. en el lavacro. ¿Verdad? Estamos las aguas en las entrañas. La sangre tiene otro Ministerio. contexto diferente y ministerio. O sea, Diferentes ministerios. Qué la interesante, sangre, ¿verdad? las aguas y el fuego. Son Amén. tres cosas diferentes que actúan en diferentes áreas y que tienen que trabajar en diferentes áreas. Bendito Pero tu los nombre, cinco sentidos- Jesús. Los 5 sentidos porque Gracias, son, Jesús. porque son puertas Amén. que se abren. Amén. Por ejemplo, los ojos es muy atacado para comer. Amén. Dice, o sea, comemos por los ojos, Por supuesto. ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Y se nota, por ejemplo, en la comida, o sea, en lo natural. Me cachó la mirada, ese platillo, mira los colores. No nada más la comida. Y luego Muchas cosas así le cacha que un Muchas cosas vestido, una bolsa, Un carrito. un carro, Usted está hablando muy bajito. Sí, una o sea, está hablando muy persona, bajito. A diferentes Oiga, niveles. una persona, Amén. Más y ahí cosas. va de niveles a Amén. De niveles. niveles a niveles. Amén. Seguimos porque. Aleluya, bendito sea el Señor. Estas áreas Aleluya. sí tenemos que ir aprendiendo. Vi la cara del hermano Meni cuando el lavado. Es importante. En algún tiempo enseñamos Muy de importante. lavarnos las entrañas, hermano Meni, porque ahí también es una de las partes. Acuérdense que ayer hablábamos dentro de su estudio de las entrañas de misericordia. O sea, son vestimentas Sí, amén. del sacerdote, son de las 8 vestimentas que tiene el sacerdote para ponerse. Y una de ellas son entrañas de misericordia y está en Colosenses. Entonces ahí están las vestimentas literales, las que en el libro que usted enseñó ayer están las literales y en Colosenses están las espirituales. Amén. Entonces tenemos que ir a la balanza. Amén. Acuérdese que la palabra de Dios, usted mismo hablaba ayer de la diferencia entre la promesa de Dios y la condicional hacia el ser humano. Amén. Cómo varía. Entonces, esto Amén. dentro de lo que usted nos enseñó ayer, nos hablaba de las vestimentas del sacerdote literales. Amén. Usted decía de los calzoncillos, también ahí están los calzoncillos, pero espirituales. Habla de esas áreas. Alguna vez lo hemos querido enseñar, pero no ha habido oportunidad. Se nos atraviesan muchas cosas y nos mete otros estudios el Señor antes de haber enseñado Gloria a Dios. esa parte. Pero Aleluya. hay 8 vestimentas espirituales que tenemos que ponernos y una de ellas se me grabó mucho, las entrañas de misericordia. Amén. Aleluya. Entonces, hay que lavarlas con las aguas de la palabra, Amén. literalmente. Amén. O sea, esas se van lavando, pero si ponemos atención en la parte espiritual, podemos pedirle al Señor que nos la lave con la palabra también. Amén. Amén. Esas entrañas. Amén. Para tener misericordia. Porque si usted se fija, somos muy buenos a juzgar. No tenemos Amén. misericordia. Amén. Amén. Somos muy La buenos para mayoría, matar. la mayoría tenemos, Amén. no tenemos entrañas de misericordia. Siempre juzgamos y matamos. Sí, amén. 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 Encarcelamos y damos por descartado que la persona no tiene remedio delante de Amén. Dios, siendo que el que sabe es Dios. Amén. Que sí tiene entrañas de misericordia. Vamos a empezar el estudio el día de hoy. mis hijos. Aleluya. Gracias, Amén. Jesús. Estamos en el área, ya vimos serpiente que está en los atrios y luego la víbora que está en el Águila. serpiente de oro que está en la parte del lugar santo. Y luego está el águila también en el lugar santo y luego está el león en el lugar santísimo. Son 4 niveles diferentes conforme al crecimiento. Amén. Aleluya. Amén, Es amén, interesante aleluya. ir analizando, por ejemplo, cada uno de esos animalitos ataca cierta parte de nosotros. Amén. Hablamos Amén. de los ojos. El león ataca los ojos, pero el águila ataca la voluntad. Aleluya. Y luego, ¿qué más ataca a los otros? Pero no hemos puesto atención, ¿verdad que no? Pero tenemos que entender que cada uno ataca ciertas áreas específicas. Específicas. Los pensamientos también son atacados. Uno de estos animalitos. La vista, la voluntad. Entonces son cosas que tiene control de nuestro ser. Invade y... ¿cómo se le llama cuando inunda de pecado a través de estos ríos de maldad? Toda la triple naturaleza. Aleluya. Toda la inunda, pero está desde adentro. Oiga, qué raro que del trono de Dios salen 4 ríos, aquí Sí, son señor. 4 ríos. Amén. Qué raro. Amén.
Por copia siempre. Sí, siempre es copia. Entonces todo esto va haciendo que todo nuestro ser se inunde de putrefacción. El pecado, la iniquidad, está desde lo más profundo. Acuérdense que los malos pensamientos vienen desde adentro. 4 ríos, 4 banderas, 4 banderas principales en las tribus. Gloria a Dios. Decían las hermanas ayer, yo quisiera entender eso de los sacrificios y de las ofrendas. No, pues ahí no la llevamos. Ahí no la llevamos. Pero sí son temas que deberíamos de intensificar unos y otros. Pues aún sin irnos metiendo. entender, pues venimos y hacemos sacrificios. Amén. En nuestra ignorancia. Amén, ¿verdad? amén. Sin entender. Ir entendiendo Gloria a poco Dios. a poco. Mientras que entendemos, Señor, queremos hacer Sí. sacrificios. Esto es lo más importante, aquí lo más importante no lo es entiendo, que lo pero lo quiero hacer. que lo que se nos abre el entendimiento, Amén. intentemos practicarlo lo antes posible. Amén. Lo que todavía no se nos abre, si lo dice la palabra, aunque no lo entendamos, hagámoslo. Señor, Amén. no sé si lo Amén. estoy haciendo correctamente. A nuestra perdóname manera, sí. Si me estoy equivocando. pero Eso es lo que tenemos que la hacer. intención es Aunque no lo hacer entendamos literalmente, intentar practicar lo que aprendemos. eso. Amén. Amén. Vamos entendiendo. Jesús. Entonces, vamos a la parte del espíritu de león, de oro, del orgullo. ¿Sí? Estamos viendo esta parte y ya casi terminamos el estudio. Ya vamos, yo creo que nos faltan unos 5 o 6 estudios más. El espíritu de león del orgullo nos causará mostrar nuestra belleza. Aquí entra la vanidad. Amén. Aquí entra la vanidad, pero directa. Amén. Porque la mayoría de nosotros queremos que todo el mundo nos vea. Y cuando nos vea, que nos vea bien. Dentro de la parte física, dentro de los que se pintaban antes, los que se adornaban antes, aretes, de todo se ponía. El cabello se lo pintaban, se pintaban la cara, se pintaban, o sea, estábamos... Tratando de atraer las miradas. Sí. Mire, soy el foco, Sí, el estábamos centro de atención. dentro de lo que provocábamos o que de perdido que cuando nos vieran bien. Tratábamos de tener una fachada Era como agradable. una necesidad, ¿no? De la Es- vanidad que es está la en parte, nosotros. es la parte Digo yo, del ser humano porque que todos ahora, tenemos. bueno, por lo menos en mí, como que el Señor lo quitó. Amén. Gloria a Dios. Y eso también lo tenemos los varones, no nada más las mujeres. Los varones somos muy vanidosos. Amén. A lo mejor no nos pintamos porque pues no está permitido, pero si lo hubieran permitido, Pero si hay yo le vanidad, aseguro, hay Oiga, hay unos gente que se sí cuida lo- demasiado. lo Tienen, menos, sí, tienen, que se pintan sí, de negro. o sea, ya se está permitiendo, o se están dando muchas libertades muy semejantes al de la mujer, los Para que varones. se note de qué bando son. ¿no? Se cuidan de todos, o sea, son más todavía que las mujeres, porque el hombre es vanidoso por naturaleza también. O sea, lo que pasa es que como no usa pinturas, o no usaba pinturas, ya se usan cierto maquillaje, cierto delineador para cejas, ya se cuidan las uñas, ya se cuidan los pies, ya se cuidan, o sea, se cortan y se hacen mucho trabajo de belleza. Y eso es vanidad de vanidades, Amén. directo. Y no quiere decir que, o sea, que estamos fuera del contexto del orgullo de las vanidades, porque todo ser humano también tiene esto. Vamos a continuar. Amén. Aleluya. Aleluya, dice, nos causará mostrar nuestra belleza para atraer los ojos de los demás. El temor de perder prestigio ante los ojos de los demás abre la puerta del orgullo para poseernos y Dirigir. dirigirnos. Fíjese bien que tenemos tanta vanidad todavía que hablamos de bolsas y de zapatos y las mujeres tienen ese defecto aún siendo cristianas. Amén. Hablando de bolsas, zapatos y ropa, las mujeres todavía tienen ese defecto. Entra el temor de perder un prestigio. ¿Qué es eso más o menos? Mucha de la gente, o sea... Oiga, eso es una competencia ahorita. Yo lo veo, por ejemplo, en el trabajo, ¿Ves la una mitad? bolsa Sí. nueva y hay una marca que, o sea, allí en el trabajo es Compras lo la mismo, marca. hermana Laura. la marca, Es lo y mismo. lo digo yo, no, pues aquí está mi marca Patito. Sí, es lo mismo. Llegan y cuelgan sus bolsas y que se note Que que se es note. de marca.
Y si van a poner sus lentes, que se note que es de marca. Ah, sí. Y en tiempo de frío, las chamarras, los También, guantes sí. y los gorras. Tiene que Y decir el el café de nombre. Starbucks. Bueno, bueno, sí, no, pero sí, o sea, Es una fiebre. es una forma de estar fomentando, mis hijos, Los termos. esta vanidad. De Sí, marca, ¿quién sabe? Vanidad, 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 vanidad. Estoy hablando de zapatos, estoy hablando de ropa, estoy hablando de bolsas, ¿sí? Estoy hablando de cosas que el ser humano, incluyendo cristianos, mis hijos. Hasta la lonchera, yo llego con mi lonchera Yo le digo, de- ay, Bien. gracias de Señor, bolsa porque de me plástico salvaste de de Walmart. todas esas. Pues son cadenas. Sí, De que el enemigo, cómo les roba la bendición. Pero Que no viene todos- del Señor, la provisión. no todos pueden ¿verdad? hacer lo que ustedes hacen. Gracias, Señor. Porque estamos todavía esclavizados, oiga, hasta pasar la tarjeta, con tal de que, ay, es que Ibas a decir algo, esposa. Orgullo necesito, No, y no orgullo de necesita uno, satisfacción. pero dice uno, es que ya necesito Anhelante, ambición y esos zapatos. satisfacción. Sí. Tenemos muchos defectos, mis hijos, Amén. que tenemos que corregir, Sí, estamos bien. que tenemos que mirarnos, Amén. que tenemos que realmente, le estoy diciendo que Sí. si volteo yo hacia atrás, hacia cuando mis necesidades que yo tenía, pues cuando tenía unos zapatos me iba y estaba bien, Con uno. con esos bastaba. Amén. Y se acababan, o se me andaban acabando y ya iba y, o sea, juntaba para comprarme los que siguen. Y aquí no es así. Mire, Dios nos perdone por ser tan vanidosos y tan desperdiciados. mis hijos. Desperdiciados somos. Sí. En todas las áreas, mis hijos. Amén. En todas las áreas. Todos somos atacados en el área La- que el enemigo conoce de nosotros. La ambición por Los tener excesos. más, aunque no lo necesites. Los excesos en todo. Amén. Por eso le digo que este país nos está haciendo mucho daño en esas áreas. Mire, el país está quebrado y de todos modos estamos donde mismo. Sí. La vanidad A todo lo es que- el país más endeudado del mundo, hermanos. Sí. Y aún así, no dan su brazo a torcer. Consumismo. Iba a decir algo, hermano. Ya lo dijo la hermana. Esa parte, mis hijos, esa parte lo quieren impregnar en todas la mayoría está así. Perdóneme que se lo diga. Desde la kinder, pues, yo creo, lo van inculcando el consumismo, oiga. Y se En la va, misma escuela lo van metiendo. esta misma parte se va haciendo hacia los demás países. En las caricaturas. Amén. Hacia los demás países. Porque todos copian al mayor. Porque todos copian a este país. Porque ese está muy bien, mira, la gente vive muy bien, hay que copiarle. Sí. ¿Te acuerdas de los zapatos de marca cuando tenías a tus hijos, esposa? Sí. Y no eras millonaria. Y así estaban todos. Así. Y le estoy hablando de hace más de 20 años. Cómo esta vanidad está dentro del ser humano y el enemigo sabe cómo provocarla. Sabe cómo hacer que usted se enganche. Sí. Cómo usted quiera algo mejor todavía. Porque Espíritu de satisfacción. Inclusive a nosotros nos acusaron varias veces, bueno, no nos acusaron, se lamentaron porque teníamos un carrito tan chafita siendo nosotros pastores. Usted debería traer un carro, no. Un trocototota. No sé yonque que trae. ¿Se acuerdan yonque que tenía? Un zapatito que nos vendió la hermana Silvia casi regalado. ¿Cómo eso? Un líder, un pastor, un esto, un lo otro, tratando de meter. ¿Cómo un hijo de Dios va a traer eso? Picando el orgullo. Si eres hijo del rey, mijo. Del dueño del oro y la plata. ¿Te fijas cómo te quieren meter esa parte? Sí, Y hay muchos que se la compran. Y hay muchos que viven así. sí. ¿O no? Conozco muchos que sí. Dios nos perdone porque a nosotros nos está abriendo el entendimiento. Y que aprendamos
Yeshua. Que aprendamos a vivir Aleluya. en la justa medianía, dice la palabra. Jesús, dulce Amén. Jesús. Si no necesitas más, no agarres más. Amén. Mira, si tienes mucho, es porque no estás confiando en Dios. Tu desconfianza está al 100. Porque no confías que Dios te ¿Dónde puede está tu proveer confianza? cuando tu necesidad sea inminente. Cuando tu necesidad sea inminente, Dios... Mira, hay testimonios del hermano Ezequiel. Cómo él no se puede mover, no puede caminar bien, no puede ver bien. Y Dios le manda gente con alacenas para darle de comer. Porque Dios sabe que él no puede salir. Que necesita a alguien que vaya y le ayude para subirlo al carro y poderlo llevar a pasear a donde quieran pasearlo, porque van y lo llevan a pasear también. Gloria. Amén. Gloria a Nos Dios. sacan a comer. Y él no tiene entendimiento de los orgullos. Y él no tiene entendimiento de muchas cosas. Pero Dios es su proveedor. Amén. Y nosotros no. Nosotros queremos tener más. Entonces, ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? En nuestras posesiones. En nuestras posesiones, en nuestra economía, en nuestro trabajo. ¿Y de Dios qué? En nuestras fuerzas. Hay una frase muy poderosa que a mí me gusta mucho. ¿Lo necesitas? ¿Es indispensable? ¿O es algo que te gusta? Esas frases deberían de estar presentes siempre cuando vas de compras. ¿En verdad lo necesitas? ¿Ya es urgente? Si es urgente y lo necesitas, llévatelo. Pero si no, ¿para qué tienes ahí arrecholado todo ahí en la alacena, en el closet, en el garage, en todos lados tienes... ¡Está lleno! Por si las moscas. ¿Y Dios qué? ¿A dónde lo estás aventando? ¿Estás ¿Dónde lo estás poniendo? ¿En quién estás poniendo tu confianza? almacenando? Tu fe. Tu fe. Tu fe. ¿En quién? ¿En dónde está? ¿En ¿Cómo dónde? está tu almacén ¿Dónde la pusiste? espiritual? ¿Qué se la entregaste? ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces esto nos llena de orgullo. Amén. Porque no tenemos necesidad de nada. Mira, yo tengo hasta para aventar para arriba. Padre. Mira que no tengo necesidad de ¿Y nada. qué de la polilla que echa a perder las cosas? Eso decía mi sobrino, ¿verdad? ¿Qué de el agua que se trasmina? ¿De los aromas que se pegan a las cosas y ya no te sirven? Bien dice la palabra del Señor, que nosotros hagamos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el hollín corrompe. Amén. ¿Y qué tal esos tesoros que tienes aquí en tus casas? En el garage. En los closets. Abres los closets y ¡pum! Se te viene. Ya no cabe más. No lo puedo ni abrir porque pum, brinca todo. Y al último tienes que tirar cosas que no te sirven. Pero las tenías ahí por si las dudas, por si las moscas, por si Dios falla y deja de ser Dios. ¿Verdad? A lo mejor se murió Dios ya y pues sí necesitas, ¿verdad? Proveerte, pues tienes que... No va a ser que Elías ya, Moisés ya no baje, hay que hacerse un... No vaya a ser que se durmió el Señor y ya. Tenías una necesidad y como se durmió. ¡Jesús! Esto, mis hijos, acuérdense que son mensajes a la conciencia. Amén. Amén. Acuérdense Gracias, que hay Señor. cosas, hay Que nos cosas hablas a nuestra conciencia. que tenemos que deshacernos Amén. Amén. porque no nos hacen falta, Amén. no las necesitamos. Cuando las necesites, clama al Señor, porque si no tienes, Él va a proveer, Amén. porque Él quiere que Gracias tengas por hablarnos, necesidades, Señor. Amén. Él quiere que necesites. Sobre todo que lo necesites Para que, a Él. sí,
Él quiere crear las necesidades para que Amén. voltees a Él. Amén. Ah, pero no, tú te aprovisionas para que no falte. Señor, me voy a adelantar. Que no falte. para que- Sí, no vas a estar muy ocupado, señor, y no te ocupes de mí. Para no molestar. ¿Sí? Aquí está todo. Es más, tu alacena se llena de hormigas. Sí. Se desparrama una cosa, se desparrama la otra. La caducidad le llega a los productos porque pues ni chance tuviste de comértelos. Y entonces tienes que tirar. Y eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, compra lo que necesitas. Abastécete de lo que necesitas. Ser como Enoch, ¿verdad? Y caminó Enoch con Dios. Ni se le adelantaba ni se le atrasaba. ¿Están entendiendo, mis Aleluya. hijos? Que esto nos pegue en la conciencia. Amén. Que cuando necesites zapatos, Amén. diga, Señor, ¿me puedo comprar unos zapatos? Señor. Señor, ¿Tú qué dices? ¿tú qué dices? ¿Ya? Que no sea mi... O me espero. Pero no, hombre. Déjame yo. No. Chanclas todavía aguantan. 20 pares por si las moscas. Todavía aguantan esto. 20 pares por si las moscas. Y bolsas no se diga. Ay, Dios mío. Si no tienes necesidad, mi niño. No hay necesidad. Mejor la voy a surcir, Señor. Es que hay que prevenirnos por si esto. Hasta ¿Para en qué? el uniforme me decían, oiga, doña Laura, ¿Para ya le qué? hace falta otra blusa, ¿no? Ya la trae muy... Aleluya. Ya le Aleluya. puso otro Yo hilo no negro. sé por qué Dios nos está metiendo ahí, pero vamos a continuar. Aleluya. Jesús. Aleluya. Dice, orgullo para poseernos y dirigirnos. Necesitamos estar conscientes Gracias, Señor. de cómo el enemigo trabaja en contra nuestra, aún después de haber llegado al ámbito de la cabeza del crecimiento espiritual y la estatura. Debemos de estar alerta de los ataques de Leviatán y de Satanás, pues el espíritu de orgullo atacará aún las bellezas espirituales. Que el Señor nos ha dado. Aleluya. Aún eso que tienes de parte de Dios va a ser atacado. ¿Lo estás viendo o no? Aleluya. Podemos ser atacados. Este espíritu de orgullo nos hará relajarnos y volvernos descuidados. Híjole. De iglesia. Aleluya. Miren, De la Odisea. ¿cuántos de ustedes piensan que es suficiente con lo que hacen? No. ¿Cuántos ya nos conformamos con lo que estamos haciendo? No. ¿Cuántos más? Así voy sábado y domingo. Estamos Y cortísimos. luego son muchas horas ahí en la iglesia y luego a las mismas rolas, hermano, usted no cambia el Y repertorio. el mismo grito, ¿no? Y luego cuando hace me. Piensa que es bien espiritual. Aún eso se lo van a robar, mire, ahí dice. Porque- Perdóname, Señor. Ya oré mucho. No, mejor. No he orado. No ayuno, Señor. Cuidémonos. Ay, qué corta me quedo, Señor. Cuidémonos de pensar Estoy cortísima. que es suficiente con lo que hacemos. Amén. Cuidémonos de no echar el extra Que es suficiente o que ya en la hice oración. mucho. Déjalo. Decía el hermano Meni, y yo lo iba a decir, fíjese, por si, ahorita lo que el hermano Meni estaba diciendo, yo estaba a punto de hablar. Vamos a meternos en unidad, vamos a meternos en hermandad. Le voy a decir por qué, mis hijos, y esto es un regaño para la iglesia. Aquí los únicos que gritamos somos el hermano Meni y yo, los demás no. Los demás están... Y dejan que el grito del hermano Meni y el mío sea lo único que hay. Y como si ustedes estuvieran haciendo mucho y se comparan. Y ahí se queda.
Y dice la palabra de Dios que gritemos. Que Perdóname, usemos el grito. Señor. Porque provocan que el que se está esforzando se canse de estarlos jalando. Se canse de estarlos enseñando cómo. Y se fijó que el hermano Meni lo dijo. Dijo, no se atengan a que el varón grita y yo grito. Ustedes también griten. Después de que lo dijo, yo dije, ahorita se van a soltar gritando, y no. Se quedaron igualito. Igualito se quedó todo. Hasta que el Señor nos tumbó. A mí. Me tumbó. Pero sí es importante gritar. El grito ayuda mucho. Amén. Sáquenlo. Amén. Háganlo. Aunque no lo sientan, no importa. Perdóname, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. No Yo, lo, por ejemplo, tome, Gracias, Señor. no lo tome a mal esta parte, pero, o sea, de perdida a la hora de estar juntos así para entrar en otro nivel, únase. Eso lo dijo usted. Sí. Él, Sí, esposa. como lo que también habló, o sea, yo pues uno escucha y agarra uno su parte que nos ponemos como en una burbuja. Pues eso se habló. Yo siento que el Señor lo está usando como en una burbuja, mi circulito, mis necesidades. ¿Y qué pasó de la hermandad? Yo lo iba a decir antes, pues te estoy diciendo que yo lo iba a decir antes de que, o sea, me ganó el hermano Manuel. Me ganó, y cuando lo empezó así dije, gloria a su nombre. Amén. Porque muchas veces piensan que es uno el que trae la actitud en contra de la iglesia, en contra de... Por ejemplo, mi amor, yo me acuerdo mucho, y esto tengo que hablarlo, pues tengo que ser más directo contigo que con los demás, para que no se ofendan los demás. Tú y yo nos podemos reconciliar, nos podemos golpear, nos podemos desgreñar, pero no dejamos de ser matrimonio. Tú, mi amor, en la montaña Dios te usaba a grito abierto. Amén. Y usaba tu voz con autoridad y con poder. Bendito Dios. Aleluya. Y lo has dejado de hacer. Esa autoridad que Dios te daba, ya te quedaste con el... Y no debe ser así. Esto es para todos, Amén. incluyéndome a mí. Hay momentos que se tiene que utilizar la guerra de alientos, y usted lo dijo. Es guerra de alientos, no es señor demonio, ¿se puede quitar porque me está estorbando? Oiga, ¿se puede hacer un lado? Porque mire, no puedo orar. Oiga, bueno, hay que decir, pues de todo modo yo voy a estar... Se trata de usar la autoridad a través de la voz. Sí, hermano, una. Voz de mando. Sí, mi amor. Y en esta parte, o sea, hasta pues siente uno feo decirlo, pero a veces tiene uno que decirlo. Y no hay de que el hermano la trae contra mí, sino de que en este caso, cuando estemos en rueda, el Señor nos está hablando, vamos a unirnos, vamos a gritar, vamos a decir, nos va poniendo la pauta de qué ir diciendo, si lo vamos a decir en lengua, si lo vamos a decir en voz alta. Y como dijo el hermano, o sea, yo también siento, van a pensar que la traigo contra ustedes, ¿sí? Y eso es algo que, digo, Señor, pero pues ni modo, tengo que hablarlo, tengo que Alguien decirlo. tiene que ser usado. Así. Entonces, digo, a mí, usted sabe que no me gusta estar en estas situaciones. Amén. Dentro de mí hay algo que nunca me ha gustado, Amén. pero pues tiene uno que... ¿Qué voy a hacer la voluntad Hablar. del Señor? Tiene que obedecer esa parte. Sí, adelante, esposa, ibas a decir algo más. Decía la hermana Gil algo y es muy cierto, no me arrastren. No No me arrastren porque a veces sí es cierto, las personas que están, es como cuando están en alabanza y nosotros estamos haciendo acá lo contrario, los arrastramos, los bajamos, los jalamos, al último sienten el peso acá que está atrás. Entonces lo mismo es en la oración, o sea, no vamos a tenernos, bueno, por mí, a que el hermano Meni grita mucho y mi esposo Por favor, mucho, pues ya con eso es suficiente. únase al grito. Entonces, sino que venimos a que
al altar del Señor, a los pies del Señor, Aleluya. que el fuego caiga, que se ha encendido. Aleluya. Si alguna vez usted vio alguna película de guerra, cuando se lanzaban ejército contra ejército, que daban la voz de arranque, no iban así, iban a grito tendido y corriendo, como lo hizo David. Amén. Y es saber quién grita más fuerte. Como lo hizo David. Esta parte tenemos que irla entendiendo, mis hijos, pero no nada más entenderla, practicarla tal cual debe de ser, si es posible. Los muros de Jericó cayeron Amén. por el grito. Amén. O sea, lo que pasa es que sí entendemos, sí sabemos, Pero no lo hacemos. pero no lo practicamos. Amén. No lo practicamos y deberíamos de practicarlo lo más seguido posible. Si se puede, siempre, siempre. A no ser que traigas alguna afección en tu garganta, que no lo puedas hacer, o que ya te has quedado ronco, mudo, de tanto que lo haces. Ahí sí, pues se te respeta y, por ejemplo, como así venías de las montañas tú. Tú venías muda de las montañas. Amén. Tú llegabas muda de la guerra que se hacía en las montañas. Ya hasta me burlaba. Dios me perdón. Pero yo me burlaba de la voz de mi vieja. Pero respetaba lo que Dios hacía con ella. Bendito Jesús. Esa parte. ¡Yeshua! Aleluya. Tenemos que practicarlo. Hacerlo. Que se rompa lo que se tenga que romper. Que nos corran, si usted quiere, por ruidosos de aquí. Pero vamos a dejar testimonio de que se lavó y se bendijo y se levantó el nombre. Amén. Aleluya. Eso es importante que se quede aquí. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias. Yeshua, Yeshua. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Iban a agregar algo más? Sí, hermano Manuel. Adelante. Y más tomándolo en cuenta, hermanos, de que es, por ejemplo, se nos da el tiempo en lo privado para estar, Aleluya. si quiere, en voz baja. Amén. Ok, ya, pero a la hora que si el Señor mueve a alguien más a llamar a rueda, es a participar junto con Él. Amén. Yo le llamo ser atenidos, hermano Manuel. Nos atenemos a que, por ejemplo, muchas de las veces pensamos que es mi obligación. O sea, como usted como congregante llega a pensar que es mi obligación hacer esto que hago. Siendo que ya la palabra de Dios nos ha enseñado que hay que hacerlo todos. Amén. Con esa, Esto, sí, iba a decir algo más. con esa parte, o sea, no me acuerdo en qué día, o sea, el Señor nos hablaba de que, o sea, que estamos dejando de practicar lo que ya nos enseñó. Amén. No me acuerdo dónde, cómo fue, Amén. pero nos lo volví a repetir eso, que no estamos practicando lo que nos está enseñando. Amén, amén. Nos volvemos cómodos, nos volvemos, o sea, ¿por qué nada más una sola persona tiene que practicar esto? Porque me acomodo. Tenemos el síndrome de las ranas. Me acomoda, ay, que lo haga él, usted vamos a hacer. Sí, y luego lo vemos como obligatorio, lo vemos como, o sea, es algo que Es que usted tiene la voz más fuerte. a lo más mejor infundiosa. es lo que, no, pero es que yo no hablo tan fuerte como él, mejor que lo haga él. No, O sea, sí, esposa. no nos damos cuenta que está el espíritu del orgullo atacando, o sea, en la mentalidad leviatánica que viene y que nos pone pensamientos de con excuse me o pretextos o Sí. etcétera. Y pues ahí es uno de los espíritus del orgullo que ataca en lo espiritual. Amén. Yo me acuerdo mucho de una de las partes de las reflexiones que les traje de la hermana Hicks, que dice, cuando vengas a la iglesia, no vengas que vienes muy cansado, que vienes esto, que vienes lo otro, que vienes a guerrear, vienes a pelear. Hace un mes Trabajar. exactamente. Vienes a hacer lo que no haces en tu casa o que no te dejan hacer o no puedes hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque son condominios habitacionales o porque hay gente que si gritas te van a mandar la policía. Aquí puedes hacerlo. Amén. Aquí deberíamos de hacerlo. Amén. Practiquémoslo. Amén. Porque este tipo de orgullos, mis hijos, son niveles altos, son niveles fuertes. Y entonces nos están haciendo que caigamos. Amén. Están inyectando el veneno para que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. No es trabajo mío nada más ni del hermano Manuel. Es de toda la iglesia. Perdóname. Es de Señor. toda la iglesia. Amén. Líderes y no líderes, congregantes y no congregantes. Amén. Eso es de todos. Entonces, practiquémoslo. Amén. Por favor. Hagámoslo.
Y tiene que, o sea, tiene que trabajar en nuestra conciencia, mis hijos. Porque lo que tú dijiste, por ejemplo, cuando estamos en alabanza y ustedes están en otro rollo, también nos afecta mucho. Amén. Perdón. Nos afecta mucho. Eso también afecta. Amén. ¿O no? Entonces hay que poner en la balanza las dos cosas. Amén. Jesús. Hay que estar conscientes de lo que Dios quiere como debe de ser. Amén. Amén. Soy culpable, me arrepiento, Señor, perdón. Bendito Dios. Si algo enseña el hermano Carlos Estal es esto que le estoy diciendo. Amén. Él no se detiene a gritar. Amén. Y provoca que los demás griten igual. Bendito. Desde la alabanza hasta el congregante más humilde, el recién llegado. Amén, aleluya, Jesús. Oiga, ¿por qué no les pone alto ahí a sus congregantes que no sean tan ruidosos? No, si yo les enseñé. Pues claro. Claro. Pues es que esa es la parte. Hemos sido criticados muchas veces por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Oigan, no dejan entender la prédica por tanto grito. Aleluya. Así es. Así es. Si quieren entenderla, que vengan. Que vengan aquí a la iglesia para que entiendan mejor. Pero es que es de todos, mis hijos. Es de que este cuerpo tiene que moverse o sacudirse de alguna manera. Amén. Y el grito hace eso. El grito provoca ondas de sonido que hace que se muevan cosas. Amén. 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 ¿O no? Amén. Amén. Aleluya. Principalmente en el que En el que lo está practicando. Usa, ra, 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 En el que lo hace. Aleluya. Yeshua. Bendito Jesús. Aleluya. Aleluya. Dice el gigante, ¿acaso soy perro para que vengas con ese bastoncito que hondo y esa remalera o esa onda? ¿Me quieres tratar como perro o qué? No traía ni armadura el pobre de David. Fíjese. No le veía No le veía nada, pero porque Eran no andaba invisibles. espiritual. Era porque traía la armadura espiritual. Ahí nadie andaba espiritual, el único espiritual era David. Amén. Era el único. Amén. Y luego Saúl quería que se pusiera la armadura por si le ganaban. ¿Fui yo? ¿Eh? Que se note que fui yo. el rey fue el que ganó. ¿Quién ganó? Yo. Porque pues la armadura todo te tapa, no saben quién eres. Pero Dios tenía control de todas las cosas. Amén, aleluya. Tenían que saber quién era. Tenía que dársele la honra. ¿Quién tenía el llamado? Aleluya. ¿Quién era el que pagaba el precio? El Señor. ¿Usted cree que David cuando estaba allá con las ovejas estaba ahí nada más? ¡Hey, Señor! Quiero cantarte una canción, Señor. Estaba solo para gritarle al viento lo que sentía por Dios. Amén. El llamado que tenía de parte de Él. Amén. Amén. ¿Usted cree que Dios no nos llevó a las montañas a educar esta voz? Aleluya, amén. Para gritarle al mundo entero quién es Dios. ¡Jesús! Hasta las vacas escuchaban esa voz Amén. y obedecían a Dios. Ella sí escucha. Ellas sí escuchaban y obedecían, cosa que el ganado o las ovejas de las iglesias no obedecen. Estoy ¡Aleluya! ¡Ey! Pero, ¿son ovejas o son vacas? Perdóname, Ellas sí obedecen. ¡Aleluya! Son más obedientes que Sí. yo, Señor. Son vacas. ¡Al sonido del cuerno! Vaca oveja. ¡Aleluya! Vaca oveja. Mire, hay muchos videos en internet de cómo las ovejas están sintiendo la venida del Señor y están remolineando ya. Los animalitos ¡Ya! diferentes, ¿verdad? Ya están haciendo lo que Dios dice. Hasta Y las iglesias no. Amén. Nosotros no estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Estamos en desobediencia, en rebeldía. Amén. Amén. ¡Ah! ¿Cómo ellos sí, nosotros no? Amén. ¿Qué nos hace falta para ser obedientes? La obediencia. Pues obedecer. Eso es lo que nos hace Corazón falta. obediente, un corazón. ¡Aleluya! Un corazón. Sí, Señor. O que nos force. Amén. Haga la oración que estoy haciendo. ¡Fórzame! ¡Hazme obedecerte! Hazme hacer tu voluntad. ¡Hazme hacer lo que tú quieres que yo haga! Necesito que eso suceda en mí. Amén. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Amén. ¡Aleluya! Oh, Aleluya. Oh,
Esta iglesia tiene un llamado muy grande, mis hijos, por el mensaje que tenemos. Pero conforme vamos entendiendo más, conforme vamos conociendo más, conforme se nos van abriendo más en el entendimiento, parece que somos menos obedientes. Porque deberíamos de hacer más por Dios y para Dios. Porque entendemos ya más. ¿De qué sirve vanagloriarnos de lo mucho que nos ha enseñado el Señor? Si no hay práctica. Esto que Dios nos dio, esto que nos está engordando a nosotros, también tenemos que participar a otros de esto que ya el Señor nos entregó. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Vamos a continuar, mis hijos. Aleluya. ¿Dónde me quedé? Este espíritu de orgullo nos hará relajarnos y volvernos descuidados. La iglesia de la Odisea ejemplifica esto de entre las iglesias. Ella ocupaba la posición del ámbito de la cabeza y ella dijo con respecto a sí misma: yo soy rica. ¿Se fijan? Tengo muchas bolsas, muchos zapatos. La alacena está llena, yo no necesito... No tengo necesidad. No tengo necesidad de... No tengo necesidad de ninguna cosa. De nada. ¿El mensaje es poderoso o no? Tengo mucho. No, pues ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Que vengan los que quieran aprender. Amén. ¿Para qué enseño? Que paguen el precio de ir a la iglesia, pues ¿cómo? Pero si nadie les enseña, si nadie les muestra, no hacemos el trabajo que Dios nos encargó de mostrar el nombre, de mostrar la misericordia, de mostrarles a Jesucristo, de enseñarles a Jesucristo como debe ser. El perdonador de pecados, perdón Amén. de transgresiones, iniquidades. Amén. Sí. Es justo. En lo espiritual, ¿verdad? Nosotros a veces decimos, tenemos estos dones, tenemos el Espíritu Santo, esta palabra que tremenda, tenemos esto, tenemos lo otro, y no nos damos cuenta que somos pobres. Amén. ¿Por qué? Porque lo que nos ha dado el Señor no lo estamos multiplicando. Aleluya. Lo estamos poniendo en práctica. Desnudos, ciegos, Eso que acabas de decir. desventurados. Cuando el Señor venga y nos pregunte por los dones Amén. Los talentos. y los talentos que nos dio, ¿qué le vamos a regresar? Lo escondí porque tuve miedo. ¿Qué le vamos a entregar? ¿Qué? ¿Qué le vamos a entregar? Padre Santo. Gracias, Jesús. Aleluya. Dice, la iglesia de la Odisea ejemplificaba esto de entre las iglesias. Ella ocupaba la posición del ámbito de la cabeza y ella dijo con respecto a sí misma: yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Que vayan los otros, yo no. Que predique a alguien más, yo no. Que alabe a alguien más, yo no. Yo así estoy bien. Que grite que Dios no es el que tiene voz de trompeta, hijo de hermano. Yo no. Que danza la pastora. Sí. Que remoline la hermana Celia. Sí. Pero yo no. Pero yo no. Yo vengo muy Que cansado. tambor el hermano Manuel. Yo no. ¿Se fija? Que sí tenemos pensamientos de ese tipo. Sí, amén. Amén. Perdónanos. Perdónanos. Sobre todo la carne. La carne dice todo eso. Yo no, yo estoy muy cansado. Yo no, mira, no, yo no. Que vaya fulanito, yo no. Que lo haga, yo no. Señor, no puedo ni pensar en ti. ¡Aleluya! Afanes en mi cabeza. Sí. Sí hay tantas ocupaciones en esta cabeza que no tengo tiempo para el Señor. Ni siquiera puede venir tu nombre. ¡Aleluya! Ayúdame. Gloria. Señor, rebusco en las cosas y no alcanzo a ver ni tu nombre. ¡Aleluya! Dice. Aleluya. Además, si tenemos cierta belleza o perfección, esta viene toda de su hermosura. Él merece la alabanza. Nosotros no tenemos que contemplar nuestra belleza y deleitarnos en ella. Contemplemos su hermosura y esta nos hará sentirnos humildes. Solo miren su amor, su misericordia y humildad que nos recogió, nos sacó del fango cenagoso del pecado y nos lavó
en su preciosa. Aleluya. Bendita sangre del Cordero. Gracias, Jesús. Aleluya. Salvar nuestra alma del infierno fue más de lo que merecíamos. Y aún Él continúa bendiciéndonos. Amén. Amén. Al llenarnos con su Espíritu Santo y pasándonos a través de las aguas de su nombre, muerte y vida. Todos los ornamentos que tenemos o las vestiduras que tenemos vienen de las manos de nuestro esposo Jesucristo, deleitándonos en su Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. exquisita presencia. Presencia de Dios. Exquisita presencia. Presencia de Dios. El espíritu de orgullo de león se deleita en qué? Llena esa En su poder. casa, Amén. Estaba viendo llénala de ti. que hay un varón que define a los animales de la selva. Y dice, ¿cuál es más inteligente? Y dice, ¿cuál es más inteligente? ¿Cuál es más fuerte? Y dice, ¿cuál es el más fuerte? El más fuerte es el elefante. Dice, entonces, si fulanito tal es más inteligente y el más fuerte es el elefante, ¿por qué el león es el rey de la selva? Si se supone que el rey debería ser el más fuerte y el más inteligente. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si yo te voy a decir por qué el león es el rey de la selva, porque no tiene miedo. Aleluya. Aleluya. Jesús. No tiene miedo. Amén. Y cuando este espíritu te ataca, no le tienes miedo a lo que Dios te quiera hacer o te pueda hacer. Amén. Aleluya. No le tienes temor a las consecuencias. Sin temor a Dios. Te quita el temor a Dios. Aleluya. Santo Padre. No te importa lo que Ataca Dios la haga, reverencia. a pesar Saca la reverencia. de que conoces la palabra y de que sabes que va a haber consecuencias. No tienes miedo. Aleluya. Pero cuando tienes al león de la tribu de Judá, ¡Oh, Shahaya! ahí es donde Amén. no le tienes miedo a las acechanzas del enemigo. Amén. Te levantas con el rugido del león y peleas en contra de huestes, principados, potestades, gobernadores y todo el ejército que te avienten. Aleluya. Porque tienes la sangre de león. Amén. Tienes al león de tu parte. Ese no tiene miedo. Pero cuando tienes el león del orgullo, tú tampoco le tienes miedo a las consecuencias que Dios te va a traer a causa de lo que estás haciendo. Y lo estás provocando con eso que estás haciendo. Y espera noticias porque Dios va a actuar. Amén. Aleluya. Amén. Sí, hermano Manuel. Hay un orgullo que es muy poderoso, que ahí se oculta atrás de ese, es el de ignorancia. Aleluya. Ay, Jesús. Sí. Sí, porque cuando eres ignorante piensas que estás bien Así es. Amén. y no le temes a las consecuencias. Porque tú te sientes bien. Por ejemplo, antes de ser cristiano, mis hijos, nosotros decíamos, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Si yo soy bueno, yo no he matado a nadie, no le hago daño a nadie. Yo sí me drogo y pisteo, pero en mi casa. Y me rayo la mamá yo mismo. Y me estoy afectando a mi mismo cuerpo. Yo no le hago daño a nadie, me estoy haciendo yo solo. La ignorancia en toda su plenitud. ¿Lo está viendo o no? ¿Y cuántos no teníamos eso y cuántos todavía lo tienen? Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, este orgullo es muy poderoso porque no tiene miedo a las consecuencias. No tiene miedo a esa área de que Dios, fíjese, Dios ya le regaló su caminar con Cristo. Ya tiene crecimiento. Ya tiene una estatura de espiritual y vestiduras espirituales
poderosas. Amén. Pero a pesar de eso, a la iglesia de la Odisea no le importó. Que lo hagan otros, yo no. Oye, pero estás... A mí no me interesa. Háganle como quieran. Oye, pero Dios, que le haga como quiera. Yo aquí me quedo. Sí, hermano. Haga de cuenta que lo que me viene en la mente es la salvación. No tengo que hacer nada. Yo soy rico, tengo la salvación. Dios está conmigo. Tengo al Espíritu Santo y tengo todo. Aleluya. Ya estoy completo. Ya estoy completo, ya completé, ya pasé de panzazo. Aleluya. Pero dentro de la salvación, o sea, está a un nivel bajo de todos modos, pero sigue siendo orgullo. Amén. Sí. Pero cuando ya conoces palabra, cuando ya usaste la sangre, cuando ya tienes el bautismo del Espíritu de Dios, cuando ya hablaste lenguas, cuando ya tienes un nivel espiritual alto, mi amor, y que no te importe las consecuencias de ser devorado o mordido por este orgullo. Yo aquí me quedo. Como lo que hizo Salomón. Aquí dejen, Señor. Aquí dejen. Sintió que ya estaba. Oye, pero la salvación se pierde. Ay, van a andarse perdiendo. Si yo ya, mira, ya recorrí, ya tengo, ya conozco. Palabra al derecho y al revés. Aleluya. Sí es, pues. Lo que hizo Salomón, de tener tanto y Dios darle tanto, y llegó a ser mordido, a pervertirse con estos orgullos de león, de malvado, y llegó hasta la apostasía. Hay un video de un varón que sabe mucha palabra, no sé si lo han visto. A él lo entrevistan muchos pastores, porque se sabe la Biblia al derecho y al revés, y anda en las calles, por diosando, como por diosero. Y van y lo entrevistan. ¿Y por qué esto? Y no, y él dice, la palabra de Dios dice, y que esto, y que lo otro, ta. Y te desglosa la palabra con versículos bíblicos, con capítulos, con todo, tal como es en la palabra. Pero vive en las calles, haciendo cosas que a Dios no le gustan. Él está consciente. Él sabe. Así como hay muchos. Saben. Y viven. ¿Cuántos líderes, pastores y otros nombramientos más que ya no le sirven a Dios? Que ya están fuera de los caminos de Dios. Con un alto nivel de espiritualidad aparentemente en ellos. Más bien pura teoría. Conocimiento de la teoría. Y fueron mordidos, ¿no? Literalmente. ¿O no? Yo fui pastor. Yo fui profeta. Yo fui... Usted se los encuentra en la calle, mis hijos. Drogándose. Dice, perdón. Sí, adelante. Dice la palabra de Dios que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, las cosas espirituales. Y muchos aprendemos palabra, pero no discernimos las cosas que son espirituales, a las cuales hay que tener cuidado, como esto que se nos está hablando. La verdad que no hay, o sea, no digo que seamos los únicos, porque hay muchos por todos lados, pero tener el privilegio de que se le hable a uno de esto, y más que nada esforzarse uno a pedirle a Dios que le abra los ojos para poder entenderlo y no terminar en una situación. Aquí le recalcaría algo más a lo que acaba de apuntar Emanuel. Orar por aquellos que no tenían conocimiento de esto que estamos nosotros aprendiendo, para que les sean abiertos los ojos y regresen al camino del Señor. Amén, aleluya. Que retomen el camino. Amén, 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 misericordia. Que regresen.
Gracias, Jesús. Que la misericordia de Dios nos Aleluya. alcance. Amén. Amén. Porque nadie estamos exentos Amén. de andar igual que ellos. De caer. Amén. Entonces, si nosotros podemos hacerlo, acuérdense que nosotros oramos por el pobre, por el huérfano, por la viuda, pero no oramos por esos siervos que cayeron. Bendito Dios. Oramos por la prostituta, por el homosexual, por el alcohólico, por el drogadicto, por las cárceles. ¿Y qué pasó con los que cayeron? Amén. Con los que se salieron del camino, ¿Qué pasó con los que se salieron? los que no fueron. ¿Qué pasó con los que fueron mordidos? Que algún día conocieron la salvación de su alma. Gracias. Entonces, Sí, hermano. conforme va uno conociendo, va agarrándolo y analizando para poder hacer como Pues eso usted ya es está diciendo. apostasía, ¿no? Porque ya conocieron. Es que dice la palabra, mi niña, en el libro de Santiago, que si alguno hiciere volver a aquellos que fueron sí. salvos, Amén. gran cantidad de pecados le van a ser perdonados. Entonces, ellos, mientras tengan vida, hay oportunidad Amén. de que regresen al camino. Amén. En Cristo Jesús hay poder. Mientras haya la oportunidad de que Dios Ya. los alcance, Son- los toque y los liberte, sí, hermano. Que son niveles, o sea, aún el que, aunque está en la salvación, aunque no tenga crecimiento, todavía tiene un poco más de avance que aquel que ya no está perseverando. Bendito Jesús. ¿Sí son mensajes a la conciencia o no? Amén. 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 ¿Están comprendiendo esa parte? Amén. Me gustaría, mis hijos, si hubiera alguna manera de buscar los nombres de los pastores que ya no están sirviéndole al Señor en este estado. O hermanos que ya no están. También, hermanos. Pero acuérdate que el liderazgo, mi amor, tiene una responsabilidad más alta, más grande. Amén. Entonces Dios puede obrar en esa parte y junto con aquellas ovejitas que fueron dispersadas también. Amén. Para poder empezar a entrar en otro nivel, hermano Manuel, Amén. La intercesión. de orar pedir por clemencia aquellas por personas. ellos, Amén. pedir misericordia por ellos. Amén. Misericordia Amén. por el pastor Hernán. Entonces, Amén. empecemos a hacer ahora sí un espacio y Empecemos a para hacer hacer, una lista gracias hermano de Manuel, esa parte, porque un espacio, o sea, una lista especial, Para los pastor pastores. fulanito de tal, Amén. o oración. líder fulano de o líder. porque a veces hubo gente que estaba en servicio, músicos de esto, el otro, que y ya con los años que tiene uno aquí en el alrededor, se ha enterado uno de muchas cosas, pero pues a veces no le viene uno a la mente el pedir por ellos. Amén. Siendo que fueron siervos de Dios algún día o fueron, tuvieron algún liderazgo, algún nombramiento. Por ejemplo, hermano Men, Dios nos libre de lo que le voy a platicar, mijo. Pero si yo en algún momento llegara a salirme de los caminos de Dios, a mí me encantaría que alguien estuviera orando para que yo regresara. Amén. Si usted quiere, a lo mejor no a la misma congregación, pero a Cristo sí. Amén. A Cristo sí. Amén. Eso me encantaría, que alguien estuviera poniendo eso para que el día de mañana Dios me Ese tocara. amor y esa carga. Amén. Usted va y predica a las calles, hermano, la mayoría conoce palabra. Y no le dicen, pero muchos de ellos fueron líderes. Así. Muchos de ellos fueron pastores. Muchos de ellos tuvieron nombramientos Estuvieron en iglesias, y andan dispersados. fueron cuando antes de venir yo a esta iglesia, pues todavía muchísimos años, hace como ya son 5, 10, como 10 años atrás, 15, yo decía en mi corazón, Señor, o sea, cómo hay gente lastimada, o sea, mismas ovejas, o sea, en mi ignorancia y en muchas cosas, pero digo, a veces oía uno las situaciones que se presentaban y a veces eran, pues, lastimaduras que en las cuales no sabe uno qué hacer, pero
ver cómo se lastiman con ciertas cosas que se hacen desde arriba, o se trata con el liderazgo de una forma que o no entiende uno, o la gente es muy débil. Amén. A la que fue lastimada a veces son cuando son descuidados, ¿sí? El liderazgo es lastima. Amén. O a veces el miembro se lastima sin que haya necesidad también, su niñez, ambos lados. Cuando íbamos a la montaña, hermano, mi esposa y yo, una de las razones por las cuales íbamos a la montaña era para orar por los que se fueron. Amén. Fue por lo que empezamos. Y llevábamos una lista de todos aquellos que se habían ido de la iglesia donde nosotros nos congregábamos, porque no éramos líderes, éramos congregantes. Y nosotros, sin saber que teníamos el llamado a un liderazgo, orábamos por los que se iban. No sabemos si regresaron o no, pero yo me acuerdo que llevamos el cuaderno y ahí mismo, de todos los que nos acordábamos que ya no estaban yendo a la iglesia, sin ser nosotros líderes y sin tomarnos la atribución de ir a buscar a nadie, porque íbamos a brincar la autoridad. Pero así deberíamos de buscar también a algunos de aquellos líderes que conocimos, que supimos o que se retiraron o se salieron, los nombres de perdido. Amén. Y saber si están vivos o no. Ahorita al final. Saber si están vivos o no, para meternos a orar también por ellos. Porque en algún momento, gracias a muchos de ellos, a lo mejor usted se salvó. A lo mejor Dios lo trajo a los caminos de Jesucristo. O nos bendijo con alguna prédica en algún momento. Sí, Señor. El pastor que acaba de hablar, la hermana Silvia, a nosotros nos bendijo. Y deberíamos estar orando por él. Entonces, es importante que la conciencia de nosotros quede esa parte para empezar a apuntar de los que se acuerden, o de los que sepan, o de así. Ya, más o menos a los que andamos más en conociendo iglesias, sí, hemos andado para arriba y para abajo. Amén, hijo, amén. Eso es importante investigarlo para que sea, a lo mejor no como carga, sino como misericordia que Dios use con nosotros para con ellos. Esa parte me gustaría. Continuamos con la predica antes de que el tiempo se nos venza. Aleluya. Siempre se fija cómo Dios nos lleva por diferentes áreas, cómo va despertando, cómo va abriendo brechas dentro del mismo estudio. Aleluya. El león de oro del orgullo se deleita en su poder para vencer. El león de oro nos da zarpazos nuevamente, esta vez para causarnos deleite en nuestro poder para vencer. Antes lo teníamos y no sé si todavía lo tengamos. Y le dije hasta de que se iba a morir. No me dejé. Fui y le dije. ¿Tenía eso alguno de ustedes ahí? Mire cómo nos cambia, en vez de deleitarnos en la presencia del Señor. Sí. Nos pone el deleitarnos en nuestro poder. En nuestra autoridad, en nuestro poder y en nuestra forma de decir cuántas son 2 por 2. Aleluya. Así. ¿Verdad? Gracias, Señor. Veo tu cara, mi hermano. Aleluya. Por tu cara yo sé que Dios te está hablando. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a continuar. Aleluya. Aleluya. El león de oro del orgullo se deleita en las mentiras. No, pues con razón. Con razón que nos habla a todos, ¿no? Este espíritu, mis hijos, todavía gobierna a la mayoría de nosotros. Amén, perdóname, Señor. De todos tamaños, ¿sí? Amén. De todos tamaños las hacemos, las decimos. Entonces, Aleluya. esto tenemos que intentar deshacernos de él. Solamente consultan de arrojarle de su grandeza. Aman la mentira con su boca. No, con su boca bendicen, pero maldicen con sus entrañas. Por eso es importante lavarnos las entrañas. Amén. 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 Esto está en el Salmo 62:4. Amén.
Aleluya, bendito Dios. Aleluya. Las mentiras tienen poder para vencer. Y si no estamos en guardia, nosotros nos deleitaremos en ellas. Perdóname, Señor. En lugar de deleitarnos en la verdad. Muchas veces el diablo vendrá a decirnos, tú nunca lo lograrás. Puede ser que alguien más alcance madurez espiritual, pero no tú. Tú eres muy mezquino. Tu carnalidad es tan grande. Y aparte de eso, eres muy... ¿Se ha creído todas estas mentiras? Amén. La mayoría sí de nosotros. Perdóname, Señor. Aleluya. Aleluya. Aparte de eso, eres muy tonto. Nunca serás capaz de comprender la palabra de Dios. Nosotros criamos y albergamos estas mentiras hasta que se hacen más grandes y más grandes. Y finalmente decimos, Señor diablo, usted tiene razón. Aleluya. Nunca seré capaz de lograrlo. Este es un insulto en contra de la naturaleza de Dios. Pues Dios no es un respetador de personas. Si Jesucristo lo logró, entonces nosotros también podemos lograrlo. Las mentiras no tienen el poder para vencer sobre la verdad, pero ellas sí tienen el poder para vencer sobre nosotros. Por eso necesitamos la verdad, que es la palabra. Por lo que pueden impedir que aún detener nuestro crecimiento espiritual. Si continuamos deleitándonos en ellas. Si las seguimos practicando, mis hijos, cada vez se hacen más grande y luego una mentira tiene que venir otra mentira y otra mentira. Para componer esta mentira hay que hacer otra mentira y luego hay que agregar otra mentira y luego vas haciendo un hoyo más grande y más grande y más grande y cada vez se va haciendo mayor el daño. Amén. Amén. Nos deleitamos en el poder vencedor de nuestras aflicciones también, porque a través de ellas a menudo recibimos condolencia y consolación. Ay, pobrecita. Todo lo que te Pobrecita hace. de yo. Mira nomás. Pobrecita de mí. Mira No nomás. merezco eso. ¿Cómo la tratan? Pobrecita Y luego de buscas ti. que te den tu palmadita, ¿no? Pobrecita. Sí. Ay, nomás como pobrecita. Sí, esposa. A veces frecuente vemos esos espíritus, ¿verdad? Pero es difícil que vernos nosotros, Amén. los propios, que como a veces nos gusta que nos den condolencias, Ujú. que nos apapachen y que diga, es que pobrecita, eres muy atacada, y eso pues es totalmente fuera del Señor. Y a veces alguien nos saludó poquito mal y luego vamos y lo desparramamos con toda la familia y al último hay una enemistad entre la misma familia. Aleluya. Y pues hoy el Señor me está hablando a la conciencia en mí. Dios me perdone a mí, pero este espíritu a mí de repente me sale por el trabajo que tengo. Yo veo mucho la inmisericordia de parte de los líderes del trabajo y mi cansancio me hace que hable porque no tienen misericordia. O sea, si usted quiere, pues aún tiene uno fuerzas para seguir haciendo el trabajo, pero no les importa que se muera uno en la raya y que ande con la lengua como los perros hasta acá, de fuera, y matándose en el trabajo. Y ellos, entre usted más haga, mejor. Y sale la expresión dentro de mí, que veo la inmisericordia de parte de ellos. Y cuando a mí me preguntan a alguien más, o sea, se me sale esa parte de decir, es que no tienen conciencia. A ellos lo que les importa es ganar, ganar y ganar. Y eso me ha salido varias veces y ahorita me estoy reflejando aquí en esto. Porque me hago esta pregunta, ¿debí de haberlo dicho o no? ¿O tengo que aguantar esa parte todavía? Mientras Dios me tenga ahí, calladito, ¿o qué hago? Porque mientras ellos no lo vean, nadie lo ve.
pues yo tampoco con mi enojo, con mi molestia, le voy a hacer que entienda. Dar la otra milla hasta que el Señor hable. Esto también a mí me está hablando. La milla extra Porque hasta que Dios hable. en nuestros trabajos, los líderes son muy abusones. Es que es un faraón, Sí. es un demonio de insatisfacción, de que quiero más, más y más. Que Así me es. rindas por 2 o 3 o Pero aquí, que me ahorres 2. aquí la pregunta es esta, hermano Laura. ¿Debemos de decir cosas o callarnos? Le digo que a mí me está hablando esto porque yo he hablado. Pues yo Debemos digo, de callar se y puede soportar. hablar, pero Orar. venir a decírselos al Señor, ¿verdad? Sí, amén. Soportar y comentárselo a Dios, ¿no? Comenzar Sí, a sí. Dios. Señor, tú Hacer el tienes el comentario. control Voy de para allá todas porque las va el cosas. hermano Meli primero. Sí. Sí, ¿Ya a terminó? mí es lo que me ha... Hermano Meni, ¿va a decir algo más? No sé, ahí yo pienso que lo que nos falta es, aparte de consultar y orarlo a Dios, nos falta analizarlo en esa parte porque es bien complicado, porque todo tiene una balanza y un límite doble. Aleluya. Sí, en esa parte. O sea, tanto uno, Dios mismo, dice, no te puedo poner algo que no puedes soportar, pero, o sea, hasta dónde sabe la gente, como lo que el Señor nos ha estado enseñando, que lo que están haciendo ya se pasó de lo que Él nos quiere corregir. La palabra de Dios menciona que aún a esos mismos Él va a juzgar. No, Sí, por es eso que- digo, viendo esa parte, digo, Amén. Señor, ¿está mal que yo me queje si ya se están... Amén. A pasando. Jacob también le pasó con el tío Labán. ¿Y Jacob qué hizo? Trabajó. Amén. Y trabajó y habló trabajó. con Dios. Amén. Y Dios sabía. Gloria a Perdón, Dios. no he acabado con mi comentario. A ver, adelante, hermano Meli. Se están Perdón. levantando días, no he acabado. La parte es de que, cuando menos tiene uno que, tal vez no con los compañeros, pero sí dejárselo saber al patrón. Comentarlo, pero si ya se hizo, yo por ejemplo, eso es lo que yo hago. Si la gente ve uno la forma de dejárselo saber sin decírselo directo, si la gente se da por no entendida o de a tiro, como a veces a mí me pasa, que no tiene ese entendimiento como uno lo tiene que dejárselos uno saber directamente. Pero pues si ya son propósitos de la compañía y otras cosas, pues ya va más allá. Ahí es donde... Amén. Esposita, Ok. para terminar. Dice la palabra del Señor que cuando alguien te diga que camines 1 milla, tú camina 2. Y nosotros tenemos que hacer eso. Hasta que el Señor diga, es el tiempo, o el Señor que les hace justicia y pone misericordia Amén. y gracia a nosotros, que Él se encargue. Por la razón de que como cristianos es someternos a la palabra, y la palabra lo dice. Y pues así es, esto es Sí. por amor al Señor, por el testimonio, y Dios es muy bueno. El pueblo de Dios gritó a Dios. Amén. Gritó a Dios hasta que Dios lo escuchó. Clamaban, Amén. Y Dios lo sacó de ahí. Amén. La libertad. O sea, aquí lo que estoy tratando de hablar de esto es que mi carne habla. Amén. Amén. Tengo mucha carne todavía. Amén. Y se revela. Amén. Y hace que hable. Pero últimamente se está levantando ese ¿Faraón? ese faraón. Se está Bueno, generalizando. entonces esperemos que Dios nos rescate. Especial. ¡Ah! Yeshua, ¿Sabe vaya. dónde? El Señor dice, "He aquí yo vengo pronto, prepárate, levántate, pequeña mía, porque yo estoy aquí, no he partido, estoy aquí, prepárate, el tiempo viene." Aleluya. Amén. Amén, Especialmente aleluya. sabe hacia quién, hacia al hispano. Porque cuando yo lo veo en mi trabajo, cuando le daban la troca a los americanos les daban Si mi más pueblo tiempo. se humillare Y delante al de hispano mí, no.
aleluya, y regresar al primer amor. Haré grandes cosas. Estoy aquí, dice el Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Denle un aplauso, Señor, fuerte, por favor. Gracias, Jesús. Terminamos con